Las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda para analizar todo lo que está alrededor de la elección en Estados Unidos a unas cuantas horas que abran y cierren las casillas. Que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches a Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Leo. Y Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Héctor, ¿qué hubo? ¿Qué hay, Jorge? Bueno, pues mañana a esta hora es probable que ya sepamos quién ganó la elección presidencial en Estados Unidos. Por lo pronto, en las apuestas le están dando un 80% de probabilidad de ganar a Hillary Clinton y un 20% a Donald Trump. Por razones obvias, la atención se ha concentrado en esta competencia, pero debemos recordar que el vecino del norte es una sofisticada república de pesos y contrapesos, donde el presidente es solo una de las instituciones políticas. Vale la pena en este sentido voltear a ver también las otras elecciones que estarán en la boleta el próximo martes. En cuanto al Senado, que tiene 100 miembros, se renovará un tercio de este, es decir, 34 senadores. Actualmente el Senado tiene una mayoría republicana, 54 versus 44 de los demócratas. La elección en esta Cámara está muy interesante porque de los 34 escaños que estarán en juego, 10 son actualmente controlados por el Partido Demócrata y 24 por el Republicano. De acuerdo a las apuestas, existe una probabilidad de 55% de que los demócratas le arrebaten el Senado a los republicanos. No así en la Cámara de Representantes, conformada por 435 legisladores electos por distritos. Aquí, como es la tradición cada 2 años, se votará la totalidad de este órgano legislativo que hoy controlan los republicanos, 246 escaños versus 186 de los demócratas. Al parecer no hay manera que el Partido Republicano pierda esta Cámara. De acuerdo a las apuestas, tienen un 94% de probabilidad de mantener el control. Así que, independientemente si gana Clinton o Trump, la Casa Blanca, el nuevo presidente tendrá que negociar con los republicanos en la Cámara de Representantes para sacar adelante su agenda legislativa. El próximo martes se elegirán también gobernadores en 2 estados y 46 alcaldes en las 100 ciudades más grandes de haberle dado la victoria a Hillary Clinton. Esto es producto de una tendencia de los últimos 3 o 4 días, donde se volvieron a abrir las encuestas, donde los estados que estaban todavía no adjudicados en los hechos se han ido inclinando por ella, y también por la declaración del director del FBI de ayer de que siempre no hay nada importante en los nuevos correos electrónicos que encontraron en la computadora del ex marido de una colaboradora cercana de Hillary Clinton. Todo este conjunto de elementos pues parecen sugerir ya a estas alturas, a menos de que haya ya no una sorpresa, sino un error garrafal de las encuestas, que ha sucedido, es cierto, pero bueno, hoy no parece ser el caso. A menos de que haya ese error garrafal, sí será Hillary Clinton electa la presidenta número 45 de los Estados Unidos el día de mañana. Nunca se ha acumulado tanta información como en esta elección. La cantidad de encuestas nacionales, estatales, municipales es impresionante. Tendría que ser un error de verdad enorme. Sí. Persiste, y a mí es una mosca que traigo en la oreja, persiste la encuesta de Los Angeles Times, sí, que está sistemáticamente a favor de Trump por 5 o 6 puntos en relación con la encuesta más favorable a Hillary que pueda haber. Pero yo creo que es difícil que
digamos, estén tan equivocados como que podamos pensar que mañana va a haber un vuelco enorme, ¿no? Un vuelco y tantos modelos muy refinados para leer las encuestas, es difícil que, digamos, estén de Trump. Eso se ve muy complicado. Entre otras cosas, porque mientras estuvo acercando Trump, Jorge, de lo que leí 2 artículos muy buenos, en realidad en estos días que se acercaba Trump a Hillary, se acercaba a Trump, pero Hillary no descendía, se mantenía en el nivel de votación en donde estaba, mientras que era el otro el que estaba acercándose. Y eso indicaba, según estos análisis, en particular el de Nate Silver, que había una estabilidad ya de fondo en los números de la elección para Hillary y que era muy difícil bajarla de ahí. Y en cambio era posible que, dada esa estabilidad, lo que sí pudiera haber en los últimos días es un aumento interesante en la gente que saliera a votar. Por una parte, el que se acercara a Trump era amenazante y preocupante, pero por la otra era muy favorable para la candidatura demócrata. Estaba sólida. Y estaba avisándole a los partidarios que no podían saltarse este día de votación y que tenían que salir a votar. Entonces, es posible que el flujo de votantes hacia la candidatura demócrata, digamos, crezca, porque no se van a quedar en casa, ¿no? Como podía ser. Sí. El otro ángulo interesante aquí, a ver cómo lo ves, Jorge, es que el voto mexicano, el voto latino en particular, más que el mexicano, puede estar siendo el que marque realmente la diferencia en esta elección. Totalmente. El efecto Trump en este voto latino ha sido un poco como aquella propuesta, ¿te acuerdas, Jorge? ¿Te acuerdas, Leo, de Pete Wilson? Estábamos conversando de esto en California. La 187, ¿no? ¿Cuál era? La 187. Entonces, es tan agresivo que también tiene el efecto de asustar y de organizar. De galvanizar, a los aludidos. Y esto parecería ser que sucedió. Al menos se empieza a mostrar en los votos adelantados de los que ya tenemos noticia, hay aumentos significativos e importantes del voto latino. De manera que podemos estar también aquí como en el principio de una oleada muy interesante de presencia, organización y multiplicación del voto latino en Estados Unidos. Sí, de hecho, se piensa que ya alrededor del 30% del electorado habrían votado, porque en Estados Unidos se permite que la gente vote en varios estados, ¿no? Se permite la votación durante varios días. No en todos, pero en gran parte. Y lo que también se tiene muestra es lo que tú decías, Héctor, de que nunca se había tenido esas tasas de registro de votantes latinos y al parecer tasas de participación. Jorge. Bueno, eso es lo que ya veremos mañana. Por lo pronto parece que el voto latino, por lo menos en Florida y en Nevada, en menor medida en Colorado, que de todos modos era un estado más bien ya adjudicado a Hillary Clinton, pero en Florida y en Nevada sí parece que salió a votar más gente por adelantado de origen latino o hispano, y en efecto una mayoría a favor de Clinton. Aquí hay algunas peculiaridades, sin embargo, en Florida ese voto latino es primero que nada cubano, que se parte más o menos a la mitad, pero el otro voto latino en Florida es puertorriqueño. Son los puertorriqueños que en los últimos 4 o 5 años han emigrado de Puerto Rico, que se está hundiendo, es una de las primeras islas que se hunden en el mundo, pero se hunde no por el cambio climático, sino por una crisis económica feroz. Sí. Y realmente estos puertorriqueños, que son ciudadanos norteamericanos, han emigrado a Florida. En Puerto Rico no pueden votar por el presidente, pero si se encuentran en cualquier estado de la Unión, sí lo pueden hacer. Y parece ser que ellos sí se han volcado a favor de Hillary Clinton. No es tanto un aumento de participación de los latinos que había,
sino que estos son como un nuevo contingente latino que no existía en Florida hace 4 años. Ese es un primer elemento que parece estar sugiriendo que Trump pueda perder en Florida por ese motivo. Conviene subrayar que en Florida prácticamente no hay votantes de origen mexicano, porque aunque hay muchos mexicanos, la mayoría son indocumentados en la zona de Homestead, un poco en la zona de Orlando, no son residentes ni mucho menos ciudadanos. En el caso de Nevada y en particular de Las Vegas, sí, ahí son principalmente norteamericanos, y parece que ellos sí han salido a votar en grandes proporciones, o por lo menos en el voto adelantado, movilizados por los sindicatos, en particular el Sindicato de Trabajadores de la Hotelería y de los Restaurantes. Y eso sí, ahí sí puede estar pintando mucho el voto latino, que, digamos, asusado por Trump por sus excesos. Yo quisiera esperar hasta mañana, porque alguna gente dice que el voto adelantado no significa que voten más, significa que los mismos que iban a votar, pues ahora votaron más antes del martes y menos el propio martes, pero que el total de participación de todos, y en particular de latinos, no va a ser muchísimo más alto, pero puede ser que sí, ojalá sea así, porque esto sí sería el famoso gigante dormido que Trump despertó, y qué bueno que lo haya despertado. Y por cierto, yo agregaría en esos estados Arizona, un estado históricamente republicano, que por primera vez puede acabar votando a favor de Hillary Clinton, de los demócratas, y eso, según los analistas, se debe precisamente al voto latino, y ahí sí son mexicanos, son mexicano-americanos. Ay, totalmente. Totalmente. Sí. Y podría darse muy interesante en Arizona dos fenómenos. Uno de voto dividido, donde pueda ganar Hillary Clinton, pero también John McCain se reelija que es republicano, como senador. Y el segundo fenómeno interesante es que, y ojalá le pueden acabar dando una patada en el trasero a el famoso sheriff Arpaio de Maricopa, Arizona, que está por la reelección. Parece ser que puede haber evidencia de que sí puede acabar. Puede perder. Eso sería buenísima noticia, ¿no? Bueno, si pierde Sheriff Arpaio, lo podemos invitar a México. Que venga aquí a la ciudad a contarnos cómo se arreglan estos asuntos de las delincuencias emergentes, ¿no? Va a decir que hay que correr a los centroamericanos. Hay que correr a los centroamericanos. Bueno, hay que echarlos a todos. Siempre podemos aprovechar esas oportunidades, ¿no? Aprovechamos la de Trump, ahora podemos aprovechar la de Arpaio. Bueno, el otro tema interesante que está aquí, y que, como tú dices, que va a ser la delicia de los académicos después, es si no estamos, Jorge, en un momento de transición muy profunda de lo que es la sociedad y de lo que es la sociedad política estadounidense, en el sentido de que esta sociedad WASP, ¿no? Blanca, anglo-saxon, protestant, está, no que se haya acabado ni mucho menos, pero está empezando a ser empatada o rebasada por esta otra sociedad multirracial, multicultural, que empieza a tener una expresión electoral muy importante, a la que le falta un largo camino por recorrer. Y si esta transición de largo plazo entre una sociedad blanca y una sociedad multirracial, nada menos que en Estados Unidos, ¿no es un poco el trasfondo de la ansiedad, de los despropósitos, incluso de la vigorización de estas actitudes racistas que hay en el discurso de Trump? Si esa ansiedad de fondo no está en esta elección teniendo como un mano a mano fundacional, vamos a decir, de que de aquí en adelante las elecciones americanas van a ser mucho más claramente elecciones de una sociedad multirracial, multicultural, y cada vez menos de la sociedad tradicional que conocemos, blanca, de Estados Unidos. Esto yo creo que es un asunto interesante, y habrá que esperar los resultados y habrá que hacer el análisis de las tendencias. Pero en la parte, digamos, del voto latino está muy claro. Muy claro. Está muy claro que Trump
pues si no despertó al gigante ese dormido que está ahí, sí le pegó una zarandeada, y que el gigante algo va a hacer. Yo sí creo que va a despertar. Algo va a hacer. Yo, por lo que veo, sí creo que hay evidencia de que está despertando ese gigante y que creo que en 2016 se va a hacer una elección que va a ser estudiadísima en el futuro de cómo cambió todo el tema sociodemográfico del electorado americano. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es muy probable que sí. Insisto, vamos a ver los números porque también ha crecido la población en estos 4 años por muchas razones. Parece que aumentó el padrón, sí se empadronó mucha más gente, parece. Entonces todo eso puede ir contando y habrá que ver con cierto detalle ya mañana y pasado, en primer lugar, si sí hubo este incremento del voto latino, de la participación. La vez pasada, si no me equivoco, votaron 14 millones, creo, de latinos o hispanos, a ver si votan más en números absolutos y también como porcentaje y su tasa de participación. Ahora, lo que dice Héctor es absolutamente cierto y también es parte de la explicación del fenómeno Trump. Claro. Es decir, la gente, los varones blancos de más de 50 años y sin educación universitaria están votando por Trump sobre Hillary Clinton por un margen de más de 10 puntos, según la encuesta de ayer, creo, del Washington Post. Es decir, esta gente hace un silogismo que es un sofisma. El silogismo es, por un lado, se han perdido empleos manufactureros del tipo que yo tengo o tenía o quisiera tener. Y por el otro, hay más inmigrantes, más latinos que nunca en Estados Unidos. Por tanto, estas dos cosas ambas son ciertas. Por tanto, lo primero se debe a lo segundo. Eso es falso. Eso no es cierto, pero no es una deducción absurda. Y entonces hemos llegado a un punto donde tal vez ya la coalición de latinos, afroamericanos, asiático-americanos, jóvenes, millennials, mujeres con educación universitaria alcancen para derrotar a ese sector masculino, blanco, WASP, como dice Héctor, sin educación, pero alcanza al mismo tiempo que lo polariza enormemente por razones objetivas, objetivas y en alguna medida ciertas. Sí hay más migrantes, más personas nacidas fuera de Estados Unidos hoy como porcentaje de la población que desde 1913. Es decir, sí es mucha gente, a mí me parece fantástico. Primero por la gente que llega a Estados Unidos, porque de todas maneras le hace mucho bien a esta gente, porque vive mejor, gana más. Y segundo, porque hace de Estados Unidos un país más rico, más diverso, más interesante. Pero, pues, si yo fuera blanco, tuviera la edad que tengo y nunca he visto un mexicano en mi vida, o un chino, o un filipino, o sea, ¿qué es esto? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a este análisis, este debate de las históricas elecciones presidenciales de Estados Unidos a unas horas de que, es que más que se abran las casillas en muchos lados ya están abiertas, que se cierren las casillas. Quédese aquí en Foro TV que continúa La Hora de Opinar.